Continuando con el libro de Lucas, capítulo 1, acerca de la profecía de Zacarías, vamos ahora a los versículos 72 y 73. Dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre. El Señor siempre cumple lo que promete. Y él, de las promesas que había hecho Abraham, pues digamos que el pacto que hizo con Abraham era que sería padre de multitudes. Y adicionalmente que su descendencia no podría ser contada. Pero, ¿cómo no va a ser posible hacer un censo de un pueblo? Y más de un pueblo tan pequeño como el pueblo de Israel, que no era un pueblo grande. En realidad, ¿qué era lo que el Señor estaba hablando? Dice que ahí el Señor estaba hablando de la expansión del Evangelio, de todos aquellos que íbamos a ser llamados hijos de Dios, a través de la aceptación de Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Hoy en día la descendencia de Abraham no puede ser contada. ¿Por qué? Porque hay tantos cristianos en el mundo entero que hay aproximaciones, pero nunca va a haber un número exacto. Y las aproximaciones se pueden equivocar por cifras grandes, ¿eh? Por miles o por millones. O sea, hablar de la descendencia de Abraham es hablar del pueblo cristiano en el mundo entero. Ese es el primer elemento. El segundo elemento de la promesa que le había hecho Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y es natural que el Señor pelee las batallas de sus hijos para cumplir la promesa que le hizo a Abraham. Y vuelve también a cumplirse esa promesa en Cristo Jesús. Todo aquel que reciba a Cristo como su Señor y su Salvador tiene en Dios un guardián. Tiene en Dios aquel que pelea sus batallas. A que estos dos versículos hablan de esa promesa, pero adicionalmente habla de algo más que va ligado a esta promesa. Y es que de su seno saldría aquel que fuera rey sobre Israel. Estaba hablando de David. Y a David le dijo que nunca faltaría de su descendencia quien se sentara sobre el trono del pueblo de Israel. O sea, eterno ese trono. Y ese trono eterno vuelve a consumarse en Cristo Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Todas las promesas que hay allí se cumplen en Cristo. Pero Zacarías, ¿por qué traía esto a colación? Volvemos a ver la situación en la que estaba el pueblo. Oprimido, esclavizado. Los romanos los tenían hecho nada, los impuestos los tenían acabados, y aún aquellos que tenían que representarlos a ellos, como los sacerdotes y como los gobernantes de Israel, fuera de los romanos, aquellos israelitas que gobernaban dentro de ellos mismos, estaban a favor de Roma y en contra del pueblo. El Señor les está ofreciendo un rey eterno, pero no un rey puesto por manos humanas. Allí se va a consumar el que ese pueblo que estaba en la oscuridad y que estaba padeciendo profundamente iba a ser levantado nuevamente. Y esa es la promesa que el Señor tenía para el pueblo de Israel, pero es la misma promesa que tiene para nosotros hoy en día. Todo aquel que reciba a Cristo como su Señor y su Salvador, primero
recibe la sentencia de ser reconocido como hijo de Dios. Así que todos aquellos que dicen que toda la creación somos hijos de Dios, no, todos los seres humanos no somos hijos de Dios y eso debe quedar claro. Solamente aquel que reciba a Cristo como su Señor y su Salvador, como dice Juan 1:12, mas a todos los que lo recibieron, los que creyeron en su nombre, les fue dada potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, es hijo de Dios aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. El otro elemento, y es el que está ligado a esa promesa de Abraham, es que entraría a formar parte de esos millones de millones que hay en el mundo entero, que son contados como su descendencia. Es maravilloso como todo se cumple en Cristo. Y ahí vamos, llegando al nacimiento de aquel que va a transformar nuestra vida. Así que vamos preparando nuestros corazones, porque eso es lo importante en esta época. Y luego vamos a hablar en otro devocional un poco más adelante, vamos a hablar un poco de las fechas y vamos a entender que esta no es la fecha, pero eso no importa. Lo importante es que nosotros como cristianos abramos nuestro corazón para celebrar el nacimiento de aquel que desde el principio el Padre había dicho que vendría y que vino a ser nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro reconciliador, aquel que nos devolvió otra vez la relación que teníamos perdida para con el Padre. Maravilloso. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos día a día aquello que tú quieres que aprendamos acerca de la más hermosa experiencia que hay en navegar por la Biblia. Desde el Antiguo al Nuevo Testamento, toda la Biblia habla de tu amado Hijo Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos discípulos de Cristo. Ayúdanos a que esta época, Señor, nuestro corazón se ensanche de alegría y gozo al saber que tú estás enviando a tu Hijo para ser nuestro Salvador. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.